¿Alguna vez has sentido que justo cuando todo parece estar en calma, tu mente encuentra la forma de arruinarlo? No hace falta que pase nada grave. A veces basta una duda, una idea, un pensamiento que aparece sin avisar y te susurra algo como: vas a fallar. No eres suficiente. No deberías intentarlo. Y de pronto, lo que hace un minuto parecía posible, empieza a sentirse pesado, incierto, amenazante. Ese es el verdadero problema del pensamiento negativo. No siempre llega cuando estás en el suelo. Muchas veces aparece justo cuando estás a punto de avanzar, cuando vas a tomar una decisión, cuando estás por comenzar algo importante, cuando por fin parece que podrías confiar en ti. Y entonces tu propia mente se convierte en oposición. Empieza a discutir contigo, a sembrar escenarios, a fabricar miedo antes de que exista un peligro real. Y lo más inquietante de todo esto es que esa voz no viene del mundo exterior, no viene de tus enemigos, no viene de quienes dudan de ti, no viene de las circunstancias, viene de dentro. Por eso duele tanto, porque cuando el conflicto está afuera, al menos puedes verlo. Pero cuando el conflicto vive en tu propia cabeza, la batalla se vuelve invisible. Y una batalla invisible puede robarte años. Años de paz, años de confianza, años de decisiones no tomadas, años de energía gastada en pensamientos que nunca debieron gobernarte. Pero aquí está la buena noticia. No estás condenado a vivir así. No estás obligado a creer todo lo que piensas. No estás obligado a obedecer cada pensamiento oscuro que aparece. Y no estás obligado a seguir dejando que tu mente te hable como si fuera tu dueña. Los antiguos estoicos entendieron esto con una claridad impresionante. Sabían que el verdadero poder no consiste en impedir que aparezcan pensamientos negativos. Consiste en algo mucho más importante: aprender a dominarlos antes de que te dominen a ti. Marco Aurelio, que gobernó un imperio entero mientras lidiaba con guerra, enfermedad, pérdida y caos, escribió para recordarse algo esencial: que la mente puede convertirse en un refugio o en un castigo. Y hoy tú vas a empezar a entender cómo se produce esa diferencia. Porque en este video no vas a escuchar frases vacías, no vas a escuchar optimismo superficial, no vas a escuchar consejos que suenan bien, pero no transforman nada. Vas a descubrir 11 estrategias estoicas para dejar de ser arrastrado por tu pensamiento negativo y empezar a convertir tu mente en un lugar de claridad, dirección y fuerza. Estrategias simples, profundas, aplicables. Herramientas para usar hoy mismo, porque la mayoría intenta callar su mente. Pero tú estás a punto de aprender algo más poderoso: entrenarla. Ahora bien, después de reconocer esa voz interna, hay algo que necesitas entender con total claridad. Tu mente no está rota, no está fallando, no es tu enemiga por naturaleza, está sin entrenar. Porque la mayoría de las personas vive con una idea equivocada. Creen que el objetivo es dejar de tener pensamientos negativos. Pero eso no es realista, ni siquiera es necesario. La mente piensa. Ese es su trabajo. Genera escenarios, anticipa riesgos, recuerda errores, imagina posibilidades, lo ha hecho siempre y lo va a seguir haciendo. El problema no es que aparezcan pensamientos negativos, el problema es no saber qué hacer cuando aparecen. Es ahí donde se pierde el control, porque si cada pensamiento que surge lo tomas como una verdad, si cada duda la conviertes en una orden, si cada emoción la interpretas como un hecho, entonces tu mente deja de ser una herramienta y se convierte en una autoridad. Y cuando eso ocurre, tu vida empieza a girar alrededor de impulsos internos que nunca cuestionaste. Reaccionas sin pensar, te frenas sin razón, te saboteas sin darte cuenta. Los estoicos veían esto de una forma completamente distinta.
Ellos no intentaban silenciar la mente, la entrenaban, la observaban, la cuestionaban, la dirigían. Entendían que dentro de cada pensamiento hay una especie de propuesta, pero eres tú quien decide si la acepta o no. Y ese pequeño espacio, ese instante entre lo que piensas y lo que eliges creer, es donde vive tu verdadera libertad. Porque en ese espacio puedes hacer algo que cambia todo, dejar de reaccionar y empezar a responder. Puedes elegir no seguir ese pensamiento que te debilita. Puedes decidir no alimentar esa historia que te limita. Puedes observar sin identificarte. Y poco a poco, sin darte cuenta, algo empieza a cambiar. La mente deja de arrastrarte y comienza a obedecerte. Se vuelve más clara, más estable, más silenciosa. No porque no piense, sino porque ya no te domina. Por eso este video no es solo una lista de ideas, es un sistema, un entrenamiento progresivo. 11 estrategias que, aplicadas juntas, van a enseñarte a recuperar el control de tu mente sin necesidad de luchar contra ella. No vas a pelear con tus pensamientos, vas a aprender a dirigirlos. Y ese cambio es el que transforma todo. Porque cuando la mente deja de ser un campo de batalla, se convierte en un lugar donde puedes construir. Aunque ya entiendas que puedes dirigir tu mente, todavía hay algo que determina la historia que se repite dentro de ella cada día. Y eso es el escenario que estás proyectando sin darte cuenta. Estrategia número 1. Cambia el escenario mental, el teatro interno. Hay algo que casi nadie te dice, y sin embargo, explica gran parte de lo que sientes cada día. Tu mente funciona como un teatro, un escenario interno donde se repiten escenas, diálogos, historias completas. Algunas te elevan, pero otras te hunden sin que lo notes. Y lo más curioso es esto: muchas de esas escenas no son nuevas, son las mismas, una y otra vez. El mismo miedo antes de intentar algo, la misma duda cuando estás avanzando, la misma voz recordándote errores pasados como si fueran definitivos. Es como si estuvieras viendo una obra que ya conoces, pero aún así no puedes dejar de mirarla. Ahora, aquí viene el punto clave. Has estado viviendo como espectador, cuando en realidad eres el director, porque cada pensamiento que aparece no es una orden, es una escena. Y una escena puede editarse. Los estoicos entendían esto de una forma muy profunda. No intentaban eliminar los pensamientos negativos, los reinterpretan, cambiaban el guión. Marco Aurelio lo practicaba constantemente en sus escritos personales. No negaba la dificultad, pero tampoco la aceptaba sin cuestionarla, la transformaba. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. La próxima vez que tu mente diga, no puedo con esto, no luches contra el pensamiento, reescríbelo. Ahora me cuesta, pero puedo aprender. Si aparece, todo va a salir mal. Cambia el enfoque. No es un castigo, es un desafío. Esto no es positivismo vacío, es dirección consciente, porque el significado que le das a lo que ocurre define cómo lo vives. Y aquí es donde todo cambia. Cuando modificas el guión interno, cambias la emoción. Cuando cambias la emoción, cambias la acción. Y cuando cambias la acción, cambias tu realidad. Así de directo. No se trata de mentirte, se trata de no repetir automáticamente una historia que te debilita. Porque si no eliges conscientemente qué historia contar, tu mente va a repetir la que ya conoce, y esa historia probablemente no te está ayudando. Haz una pausa ahora mismo y pregúntate, ¿qué escena estoy repitiendo todos los días sin cuestionarla? Porque en el momento en que lo ves, dejas de ser el personaje atrapado y vuelves a ser quien dirige, y eso te devuelve el control. Pero hay algo que muchos no ven. Aunque cambies el guión,
Si sigues alimentando tu mente con el mismo tipo de contenido todos los días, esa historia negativa va a volver, porque lo que entra en tu mente termina formando lo que sale de ella. Estrategia 2. Reduce tu dieta mental. Lo que consumes te construye. Ahora que empiezas a ver que puedes cambiar el guión interno, hay algo aún más profundo que debes entender. No todos tus pensamientos nacen dentro de ti. Muchos fueron sembrados. Por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que consumes cada día sin darte cuenta. Tu mente no crea desde cero. Tu mente reorganiza lo que le das. Y aquí es donde la mayoría pierde la batalla sin saberlo, porque intentan pensar mejor, pero siguen alimentándose igual. Abres el teléfono en la mañana, y lo primero que entra en tu mente es comparación, ruido, urgencia, conflicto. Noticias que activan miedo, redes que activan inseguridad, conversaciones que refuerzan queja. Y luego te preguntas por qué tu mente no está en paz. Pero la pregunta real es otra. ¿Qué estás dejando entrar todos los días? Los estoicos eran extremadamente cuidadosos con esto. No solo elegían sus pensamientos, elegían sus influencias. Entendían que la mente funciona como un campo, y cualquier semilla que cae, si se repite lo suficiente, termina creciendo. Séneca lo decía de forma muy clara. No te rodees de aquello que debilita tu carácter, porque tarde o temprano terminarás pensando como lo que consumes. Hoy la ciencia lo confirma. Tu cerebro se adapta a los estímulos repetidos, refuerza patrones según lo que ve constantemente. Si consumes caos, generas caos. Si consumes claridad, generas claridad. No es motivación, es condicionamiento. Por eso esta estrategia es tan poderosa y tan ignorada. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas mejor nutrición mental. Empieza simple. Observa tu día. ¿Qué es lo primero que consumes al despertar? ¿Qué tipo de contenido llena tus pausas? ¿Qué conversaciones repites? Porque todo eso está construyendo tu diálogo interno. Y si no lo filtras, vas a seguir intentando cambiar pensamientos mientras los sigues alimentando. Haz pequeños ajustes, menos ruido innecesario, menos comparación constante, más contenido que te haga pensar, no reaccionar, más silencio intencional. No se trata de aislarte del mundo, sino de dejar de absorberlo sin criterio, porque cada cosa que dejas entrar en tu mente está votando por el tipo de persona que te estás convirtiendo. Y aquí viene algo importante. Cuando limpias lo que consumes, empiezas a notar algo extraño. Tu mente se calma, pero también aparece más espacio. Y ese espacio puede jugar a tu favor o en tu contra, porque una mente sin dirección no siempre encuentra paz. A veces, encuentra ruido interno aún más fuerte. Y eso nos lleva directamente a la siguiente estrategia. Estrategia 3. Ley del espacio mental. Ocupa tu mente o ella te ocupará. Cuando empiezas a filtrar lo que entra en tu mente, algo cambia. El ruido externo baja. Pero entonces aparece otra cosa, más sutil, más peligrosa, el ruido interno. Porque la mente no tolera el vacío por mucho tiempo. Si no la diriges, ella se llena sola, y casi siempre no con lo mejor. Aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que estar sin hacer nada es descansar la mente. Pero en realidad muchas veces es lo contrario. Es dejarle el espacio perfecto para que los pensamientos negativos crezcan sin control. Dudas que no estaban, aparecen. Escenarios que no existen, se construyen. Errores del pasado vuelven como si fueran actuales. Y sin darte cuenta, terminas atrapado en una conversación interna que no elegiste. Marco Aurelio lo entendía perfectamente. Sabía que una mente sin dirección tiende a girar alrededor de lo que no puede controlar. Por eso,
Los estoicos no solo evitaban el ruido innecesario, también cultivaban intención. Porque no se trata de llenar tu mente con cualquier cosa, sino de ocuparla con propósito. Aquí está la clave. Una mente ocupada conscientemente no tiene espacio para el caos innecesario. Pero atención, esto no significa distraerte todo el tiempo, no es escapar, es enfocar. Hay una gran diferencia. Distraerte es huir del pensamiento, enfocarte es dirigirlo. Y cuando diriges tu energía hacia algo concreto, tu mente deja de vagar sin control. Por eso, una de las prácticas más simples y más poderosas es esta. Cuando sientas que tu mente empieza a girar en negativo, muévete. Haz algo físico, ordena un espacio, escribe una idea, sal a caminar, crea algo, no para evitar lo que sientes, sino para romper el ciclo repetitivo, porque el cuerpo en acción le da estructura a la mente. Séneca lo decía de forma muy directa. La agitación interna disminuye cuando la energía encuentra dirección. Y hoy sabemos que es cierto. La acción reduce la rumiación mental. Ese bucle de pensar lo mismo una y otra vez sin avanzar. Cada vez que actúas con intención, estás limpiando espacio mental. No necesitas hacer algo enorme. Solo necesitas hacer algo consciente. Porque ese pequeño movimiento cambia el estado. Y cuando cambia el estado, cambia el tipo de pensamientos que aparecen. Hazte esta pregunta ahora. ¿Cuánto tiempo de tu día estás dejando tu mente sin dirección, esperando que por sí sola encuentre calma? Porque no lo hará. La calma no aparece por accidente, se construye y empieza cuando decides qué ocupa tu atención. Ahora, hay algo aún más importante. Incluso cuando ocupas tu mente, no todo lo que aparece dentro de ella merece quedarse, porque hay pensamientos que entran, pero no deberían pasar. Y eso nos lleva a una habilidad que cambia todo: saber filtrar lo que piensas. No todo pensamiento es verdad, no todo pensamiento es útil, y no todo pensamiento merece tu energía. Ahí es donde entra la estrategia número 4, el método de los 3 filtros. Aprende a cuestionar tu mente. Hay un error silencioso que casi todos cometemos, y que sostiene gran parte de nuestra inseguridad: creer todo lo que pensamos. No lo cuestionamos, no lo examinamos, no lo filtramos. Simplemente aparece un pensamiento y lo tratamos como si fuera un hecho, pero no lo es solo una interpretación automática, y muchas veces ni siquiera es tuya. Es una mezcla de experiencias pasadas, miedos, influencias externas, respondiendo en piloto automático. Los estoicos tenían una claridad brutal sobre esto. Sabían que la mente genera ideas constantemente, pero eso no significa que debas aceptarlas todas. Epicteto enseñaba algo muy concreto. Antes de aceptar un pensamiento, detente, obsérvalo y ponlo a prueba. De ahí nace lo que hoy podemos resumir como los 3 filtros. Primero, ¿esto es verdad? No lo que parece, no lo que siento, lo que realmente es. Porque muchas veces lo que te dices no tiene evidencia real, es una suposición. Segundo, ¿esto me sirve? Aunque fuera cierto, ¿te fortalece o te debilita? Porque hay pensamientos que pueden tener algo de verdad, pero aún así no te ayudan en nada, solo te paralizan. Tercero, ¿puedo hacer algo al respecto ahora? Si la respuesta es no, entonces ese pensamiento no merece más espacio. Es ruido mental. Y el problema no es que aparezca, el problema es que te quedas viviendo dentro de él. Pongámoslo en práctica. Tu mente dice, todo va a salir mal. Detente. ¿Es verdad? No lo sabes. ¿Te sirve pensar así? No. ¿Puedes hacer algo ahora mismo para mejorar la situación? Sí. Entonces cambia el enfoque. No necesitas eliminar el pensamiento. Necesitas quitarle autoridad. Ese es el cambio. Porque cuando empiezas a cuestionar lo que piensas,
recuperas el control. Ya no reaccionas automáticamente, eliges. Y esa elección, repetida muchas veces, transforma tu forma de vivir. La mayoría de las personas vive a merced de sus pensamientos. Los estoicos vivían por encima de ellos. No porque no tuvieran pensamientos negativos, sino porque no les creían sin filtro. Y aquí hay algo importante. No tienes que pelear con tu mente todo el tiempo. No se trata de entrar en discusión con cada idea que aparece. Se trata de desarrollar criterio, saber qué merece tu atención y qué no, porque tu atención es limitada y cada pensamiento al que le das espacio está ocupando energía que podrías usar en algo mejor. Haz una pausa hoy y observa. ¿Cuántas cosas estás creyendo sin haberlas cuestionado? Porque en el momento en que empiezas a filtrar, la mente deja de ser un caos y empieza a convertirse en una herramienta. Y cuando eso sucede, necesitas algo más, algo que te sostenga cuando el ruido vuelve, cuando el pensamiento insiste, cuando la emoción sube. No solo filtrar, sino anclarte, tener un punto de estabilidad al que regresar. Y eso cambia completamente el juego mental. Estrategia 5. Crea un pensamiento ancla, tu punto de estabilidad interna. Hay momentos en los que, aunque filtres, aunque cuestiones, la mente sigue insistiendo. El pensamiento vuelve, la emoción sube, la duda se repite, y ahí es donde muchos se frustran, porque creen que si el pensamiento regresa, significa que no están avanzando. Pero no es así. La mente es repetitiva por naturaleza. Lo importante no es que aparezca el ruido, sino qué haces cuando aparece. Aquí es donde entra una herramienta simple, pero profundamente poderosa. El pensamiento ancla. Los estoicos lo usaban constantemente, aunque no lo llamaran así. Eran frases cortas, claras, casi como recordatorios internos que repetían en momentos de dificultad. No para motivarse, sino para mantenerse lúcidos. Marco Aurelio escribía ideas como: «Esto no puede dañarme si no daña mi carácter. También esto pasará». No eran frases bonitas, eran estructuras mentales, puntos de regreso, porque cuando la mente se desordena, necesitas algo que te devuelva al centro. Un pensamiento ancla no es una ilusión positiva, es una decisión consciente. Es una frase que eliges repetir cuando tu mente quiere llevarte en otra dirección. Por ejemplo, no todo lo que pienso es verdad. Esto no me controla, yo decido cómo responder. Puedo con esto, paso a paso. Lo importante no es la frase en sí, es el acto de recordarla en el momento correcto, porque en ese instante tu atención deja de estar atrapada en el pensamiento automático y vuelve a ti. Es como lanzar un ancla en medio de una tormenta. El mar sigue moviéndose, pero tú dejas de ser arrastrado por cada ola, y esto tiene un efecto real en tu mente. Cuando repites una idea consciente, interrumpes el patrón automático. Le dices a tu cerebro: «No voy a seguir este camino». Con el tiempo, ese nuevo camino se vuelve más fuerte. Eso es entrenamiento mental. No es eliminar el caos, es aprender a no perderte en él. Elige tu ancla, no muchas, una o dos como máximo, que sean claras, que tengan sentido para ti, que puedas recordar incluso en momentos difíciles, y úsala, no solo cuando estés bien, sino especialmente cuando no lo estés, porque ahí es donde realmente se construye la estabilidad. Ahora detente un segundo y piensa, si tu mente se desbordara hoy, ¿qué frase te devolvería al centro? Guárdala, porque la vas a necesitar. Y cuando empiezas a tener ese punto de regreso, aparece algo que cambia aún más tu claridad. Te das cuenta de que no necesitas más estímulos, ni más respuestas externas. Necesitas espacio, silencio, un lugar donde la mente deje de reaccionar y empiece a ordenarse sola. Estrategia 6.
El poder del silencio. Restaurar tu mente desde dentro. Después de aprender a sostenerte en medio del ruido, aparece una verdad que pocos quieren enfrentar. No estás cansado solo por lo que haces. Estás cansado por lo que no se detiene dentro de ti. Pensamientos constantes. Estimulación continua. Una mente que nunca descansa realmente. Y lo más curioso es esto. Vivimos rodeados de ruido, pero tememos al silencio. Porque cuando todo se apaga, ya no hay distracciones. Solo quedas tú y lo que hay dentro de tu mente. Por eso muchas personas lo evitan. Pero los estoicos hacían lo contrario. Buscaban el silencio, no como escape, sino como entrenamiento. Sabían que una mente clara no se construye agregando más información, sino quitando el exceso. El silencio no es vacío, es espacio. Espacio para que los pensamientos se ordenen, para que lo innecesario caiga, para que lo importante aparezca sin forzarlo. Marco Aurelio encontraba ese espacio en medio del caos, no porque su vida fuera tranquila, sino porque aprendió a crear calma dentro de sí mismo, y eso es clave. El silencio no depende del entorno, depende de tu capacidad de detenerte. No necesitas aislarte del mundo, necesitas crear momentos donde no estés reaccionando a él. Empieza con algo simple, 5 minutos, sin teléfono, sin música, sin estímulos, solo tú y tu respiración. Al principio será incómodo, tu mente va a intentar llenarlo con ruido, pensamientos aleatorios, pendientes, recuerdos. Déjalos pasar, no los sigas, no los empujes, obsérvalos, como si fueran hojas flotando en un río. Esto no es pasividad, es entrenamiento, porque en ese espacio empiezas a darte cuenta de algo importante. Tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa, y esa distancia te da libertad. Hoy la ciencia lo confirma, el silencio reduce el estrés, mejora la claridad y fortalece la regulación emocional, pero más allá de eso, el silencio te devuelve a ti. Te permite salir del modo reacción y volver al modo elección. Una mente que no se detiene vive en automático. Una mente que aprende a parar. Empieza a vivir con intención. Hazte esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste contigo, sin distracciones? Porque en ese espacio no solo encuentras calma, empiezas a ver con más claridad cómo te estás hablando a ti mismo. Y eso nos lleva a algo que muchas veces pasa desapercibido: el lenguaje interno. Las palabras que usas no solo describen tu realidad, la moldean. Estrategia 7. Cuida tu lenguaje interno. Las palabras crean tu mente. Cuando empiezas a hacer silencio, algo se vuelve evidente. Hay una voz que nunca se apaga. No es la de los demás, es la tuya, la forma en la que te hablas, cuando nadie te escucha. Y aquí hay algo que cambia todo. No sufres solo por lo que te pasa, sino por cómo lo nombras. Las palabras no son neutrales, son moldes. Cada palabra que usas le da forma a lo que sientes. Si dices fracaso, tu mente reacciona con cierre. Si dices proceso, tu mente se abre a aprendizaje. Es el mismo hecho, pero no es la misma experiencia. Los estoicos entendieron esto hace siglos. Sabían que el lenguaje no solo describe, interpreta, y que esa interpretación determina tu estado interno. Séneca decía que las palabras son el reflejo del pensamiento, pero también su constructor. Y hoy lo vemos con claridad. La forma en que te hablas termina convirtiéndose en la forma en que vives. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has dicho cosas como: no sirvo para esto, siempre me equivoco, nunca me sale bien? Tal vez no lo dices en voz alta, pero lo repites por dentro, y cada repetición refuerza una identidad. No porque sea verdad, sino porque la estás practicando. Aquí no se trata de mentirte con frases positivas, se trata de hablar con precisión,
y con inteligencia. En lugar de decir, soy un desastre, di, esto no salió como esperaba, puedo hacerlo mejor. En lugar de, no puedo, di, aún no sé cómo, pero puedo aprender. Ese pequeño ajuste cambia completamente la dirección, porque tu mente responde a cómo formulas la experiencia. Marco Aurelio escribía sus pensamientos no para desahogarse, sino para corregir su lenguaje interno. Traducía sus reacciones en ideas más claras, más útiles, más estables. Eso es disciplina mental. No es negar lo que sientes. Es elegir cómo lo nombras, porque lo que nombras lo haces más real, y lo que repites lo conviertes en hábito. Empieza a observar tu lenguaje hoy, no para juzgarte, sino para entenderte. ¿Qué palabras usas cuando fallas? ¿Qué tono usas contigo mismo? ¿Te hablas como alguien que construye o como alguien que se destruye? Haz un cambio consciente. No necesitas transformar todo de golpe. Solo empieza por una frase, una que suelas repetir, y reemplázala por otra más útil. Porque cuando cambias el lenguaje, cambias el pensamiento. Y cuando cambias el pensamiento, cambia tu forma de vivir. Y a medida que haces esto, empiezas a notar algo más profundo. No necesitas horas para cambiar tu estado. A veces, un solo momento consciente es suficiente. Un instante en el que te detienes y eliges. Estrategia 8. El minuto estoico. Recupera el control en cualquier momento. Hay una idea que suele frenar a muchas personas. Pensar que necesitan mucho tiempo para recuperar el control de su mente. Que necesitan horas de calma, momentos perfectos, condiciones ideales. Pero la realidad es otra. El control mental no se construye en grandes momentos. Se construye en pequeños instantes repetidos. Y a veces, un solo minuto cambia todo. Los estoicos no esperaban a tener el día libre para volver a sí mismos. Lo hacían en medio del caos, entre decisiones, entre problemas, entre emociones intensas, porque entendían algo muy simple. Siempre hay un espacio entre lo que pasa y cómo reaccionas. Y en ese espacio puedes elegir. A eso lo llamamos el minuto estoico. Un momento breve, pero consciente. Cuando sientas que tu mente se acelera, que la emoción sube, que el pensamiento empieza a dominarte, no sigas. Detente. Respira. Cierra los ojos si puedes. O simplemente baja el ritmo y hazte una pregunta clave. ¿Qué depende de mí ahora mismo? No mañana, no en general. Ahora. Esa pregunta corta el ruido, te saca del escenario mental y te trae de vuelta a la realidad. Porque en lugar de perderte en lo que imaginas, vuelves a lo que puedes hacer, y eso cambia el estado. Después, haz una pequeña acción, no algo perfecto, algo real. Responder con calma, ordenar una idea, moverte, escribir, avanzar un paso. Ese micromovimiento rompe el patrón automático y en ese momento recuperas dirección. No necesitas controlar todo el día, solo necesitas recuperar el siguiente minuto, y luego otro, y luego otro. Así se construye el dominio, no con intensidad, sino con consistencia. Los estoicos sabían que la mente se entrena en lo cotidiano, en la pausa antes de reaccionar, en la respiración antes de hablar, en el momento en que decides no seguir el impulso. Ahí está el poder, porque cuando introduces ese minuto consciente en tu día, dejas de vivir en automático y empiezas a responder con intención. Hazte esta pregunta. ¿Cuántas situaciones habrías manejado distinto si hubieras hecho una pausa antes de reaccionar? Ese es el cambio. Y cuando empiezas a hacerlo, no solo cambia cómo reaccionas, empieza a cambiar la historia que te cuentas sobre ti mismo. Porque ya no eres alguien que no puede controlarse. Empiezas a verte como alguien que elige.
y eso transforma algo mucho más profundo: tu identidad. Estrategia 9. Reescribe tu narrativa. La historia que te cuentas define tu vida. En algún momento, sin darte cuenta, empezaste a contarte una historia sobre ti. No ocurrió de un día para otro. Se fue formando con experiencias, con palabras que escuchaste, con momentos que te marcaron. Y poco a poco, esa historia se volvió automática. Siempre me pasa lo mismo. No soy bueno para esto. A mí las cosas nunca me salen bien. No son frases sueltas, son guiones. Y el problema no es que existan, es que los repites sin cuestionarlos, hasta que un día empiezas a vivir como si fueran verdad. Aquí es donde el estoicismo hace un corte radical. No intenta cambiar tu pasado, cambia la interpretación que haces de él. Marco Aurelio escribía cada noche no para lamentarse, sino para reorganizar su pensamiento. Tomaba lo que había vivido y lo convertía en claridad. Eso es reescribir tu narrativa, no negar lo que pasó, sino decidir qué significa. Fallaste. Puedes decir, esto confirma que no soy capaz. O puedes decir, esto me muestra dónde mejorar. Es el mismo hecho, pero no es la misma identidad. Perdiste algo importante. Puedes verlo como una prueba de que todo se derrumba, o como una etapa que te obligó a crecer. La diferencia no está en el evento, está en la historia. Y esa historia la eliges tú, aunque hasta ahora no lo hayas hecho de forma consciente. Porque cuando no eliges, repites. Y repetir sin cuestionar es lo que mantiene a muchas personas atrapadas. Los estoicos entendían que la libertad real no es controlar lo que ocurre, es decidir cómo lo interpretas. Y hoy la psicología lo confirma. La narrativa interna define tu comportamiento, tu autoestima y tus decisiones. No es solo pensamiento, es identidad. Por eso esta práctica es tan poderosa. Escribe tu historia, no como fue, sino como eliges verla ahora. ¿Quién eras? ¿Qué aprendiste? ¿Quién estás decidiendo ser a partir de hoy? No para crear una ilusión, sino para recuperar dirección. Porque cuando cambias la narrativa, cambias el papel que juegas en tu propia vida. Dejas de ser espectador y vuelves a ser protagonista. Hazte esta pregunta. ¿Qué historia sobre ti estás repitiendo que ya no te representa? Porque puedes seguir cargándola, o puedes reescribirla. Y cuando haces ese cambio, empiezas a notar algo muy liberador. No necesitas responder a todo lo que aparece en tu mente. No todo merece tu atención. No todo merece tu energía. Y entender eso te da un tipo de paz completamente diferente. Estrategia 10. El arte de soltar pensamientos. No todo merece respuesta. Hay una trampa mental que pasa desapercibida, pero consume una cantidad enorme de energía. Sentir que tienes que responder a todo lo que piensas. Como si cada pensamiento fuera una pregunta obligatoria. Como si cada duda necesitara una respuesta inmediata. Como si cada idea mereciera atención. Y no es así. De hecho, gran parte de tu paz depende de entender lo contrario. No todo lo que aparece en tu mente merece que te quedes ahí. La mente genera miles de pensamientos al día. Algunos útiles, muchos irrelevantes, otros directamente destructivos. Pero el problema no es que aparezcan. El problema es que te enganchas. Los sigues, los analizas, los expandes y sin darte cuenta, terminas atrapado en una conversación interna que nunca elegiste empezar. Los estoicos tenían una claridad muy fuerte sobre esto. No intentaban eliminar los pensamientos, aprendían a no aferrarse a ellos. Séneca lo expresó de forma contundente. Sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente sucede. Y eso ocurre porque le damos continuidad a ideas que no la merecen.
Aquí es donde entra esta práctica. Soltar, no luchar, no discutir, no profundizar, simplemente no seguir. Cuando aparezca un pensamiento como «vas a fallar», no necesitas debatirlo durante 10 minutos. Puedes hacer algo mucho más poderoso, reconocerlo y dejarlo pasar. Ahí está otra vez. Y lo sueltas, sin resistencia, pero sin participación. Es como ver pasar un tren sin subirte a él. El tren sigue, pero tú no te mueves. Eso es dominio, porque la mayoría cree que controlar la mente es controlar lo que aparece. Pero no. Es elegir a qué le das continuidad. Hoy esto tiene un nombre en psicología: difusión cognitiva. Ver los pensamientos como eventos mentales, no como verdades. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando dejas de identificarte con cada idea, recuperas espacio, ligereza, claridad. No necesitas vaciar tu mente, necesitas dejar de cargar lo que no te sirve. Haz la prueba hoy. Observa cuántos pensamientos aparecen y cuántos realmente necesitan tu atención. La mayoría, ninguno. Y cuando empiezas a soltar, algo se vuelve evidente. Tu mente no está saturada por lo que pasa afuera, sino por todo lo que decides retener dentro. Y eso abre la puerta a la última transformación. No se trata solo de soltar pensamientos, sino de simplificar tu forma de pensar. Reducir el ruido innecesario, quedarte con lo esencial. Estrategia 11. Simplifica tu mente, menos ruido, más claridad. Después de todo lo que has visto, hay una verdad que empieza a hacerse evidente. No estás agotado por la vida. Estás agotado por la complejidad innecesaria dentro de tu mente. Pensamientos en exceso, opiniones sobre todo, preocupaciones que ni siquiera han ocurrido. Es como si tu mente estuviera llena, pero no de claridad, sino de acumulación. Y aquí está el problema. Cuanto más cargas, menos ves. La claridad no aparece cuando agregas más, aparece cuando eliminas lo innecesario. Los estoicos vivían con una filosofía muy simple, pero profundamente poderosa. Si algo no mejora tu mente, no merece espacio en ella. Marco Aurelio lo aplicaba constantemente. No intentaba entender todo, no reaccionaba a todo, no opinaba sobre todo. Elegía, y esa elección le daba calma. Porque la mente no necesita procesarlo todo, necesita enfocarse en lo esencial. Aquí es donde entra esta última estrategia. Simplificar. No tu vida completa, tu forma de pensar. Empieza por observar. ¿Cuántas cosas estás intentando controlar que no dependen de ti? ¿Cuántas preocupaciones repites sin acción? ¿Cuántas ideas ocupan espacio sin aportar nada? Eso es ruido. Y el ruido no se resuelve pensando más, se resuelve soltando. Haz pequeños cortes. No necesitas responder cada mensaje al instante. No necesitas estar informado de todo. No necesitas analizar cada detalle del pasado. No necesitas anticipar cada escenario futuro. Menos es más claridad. Los estoicos lo sabían, reducían lo innecesario para fortalecer lo importante. Y hoy lo vemos con claridad también. Cuando reduces estímulos, mejora tu enfoque. Cuando reduces distracciones, mejora tu calma. Cuando reduces ruido, aparece dirección. Una mente simple no es una mente vacía, es una mente limpia, donde cada pensamiento tiene propósito, donde cada decisión nace con claridad, donde no hay exceso, solo intención. Hazte esta pregunta: ¿qué estás cargando mentalmente hoy que no te aporta absolutamente nada? Empieza por soltar eso, no todo de golpe, uno a la vez, porque cada cosa que eliminas te devuelve energía. Y cuando haces eso de forma constante, algo cambia profundamente. Tu mente deja de ser un lugar caótico y se convierte en un refugio, un espacio donde puedes pensar mejor, decidir mejor
vivir mejor. Y en ese punto, todo lo que has visto empieza a unirse, no como teoría, sino como práctica. No puedes controlar todo lo que piensas, pero sí puedes decidir qué pensamientos se quedan contigo. Esa es la diferencia. Esa es la práctica. Cada estrategia que viste aquí no es algo para entender una vez, es algo para repetir, en lo cotidiano, en lo simple, en lo real. Porque la mente no cambia con intención, cambia con repetición consciente. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a notar algo distinto. Menos reacción, más claridad, menos ruido, más control. No porque el mundo cambió, sino porque tú dejaste de responder igual. Los estoicos no buscaban una vida sin problemas, buscaban una mente capaz de mantenerse firme en medio de ellos. Y eso también está disponible para ti. No mañana, ahora. Empieza con una sola cosa, una práctica, una decisión, un cambio pequeño, pero real. Porque cuando entrenas tu mente, dejas de ser víctima de lo que piensas y te conviertes en quien dirige. Y eso cambia todo. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti ya quiere este cambio. Así que antes de cerrar, deja en los comentarios esta frase. Hoy decido entrenar mi mente para vivir con claridad. No como motivación, como compromiso. Y si este video te ayudó, suscríbete al canal y compártelo con alguien que lo necesite. Nunca sabes qué pensamiento puede cambiarle el día o incluso la vida a alguien más. Porque al final, no eres tus pensamientos, eres quien aprende a dirigirlos.